Y después va a venir el ejercicio para práctico, ¿no? Que lo van a resolver y lo van a entregar el día del examen con el próximo práctico de la unidad 5 que empezamos el día viernes. Entonces voy a empezar resolviendo este práctico. Déjenme entrar al Bueno, el primer ejercicio dice, tiene una estructura de estos ejercicios. Primero vamos a ver cada una de las herramientas, la curva de indiferencia y la recta presupuesto. Luego los vamos a juntar los dos para determinar el equilibrio del consumidor. Entonces empezamos haciendo un ejercicio sobre la función de utilidad para ver cómo se determina algebraicamente, gráficamente y los elementos que hemos analizado como la pendiente de la curva de indiferencia, cómo se calcula la tasa marginal de sustitución y cómo se interpreta el resultado de la tasa marginal de sustitución o de la pendiente. Entonces, para que tengan una idea cabal, cuando hagamos en el examen alguna pregunta al respecto. Dice, si una función de utilidad está representada por U, una función de utilidad, si está representada por U igual a X y M. Acuérdense que una función de utilidad me muestra las diferentes cantidades o combinaciones de un bien o servicio que el consumidor puede demandar. Una función de utilidad le representa lo que elige el consumidor a la hora de demandar un bien. En el anterior enfoque representamos como UT, la utilidad total, por ejemplo, de un bien X, como una función de la cantidad demandada de diferentes cantidades por unidad de tiempo de un bien, en este caso X. Esto es algo parecido, simplemente que en esta función, esto es una función fx de dos bienes, habla de dos cantidades de bienes, aquí de un solo bien. Por eso dice utilidad total, entiéndase como la sumatoria de todas las utilidades que puede obtener demandando este bien. Y también vieron cómo se representa a través de una curva de este tipo, que a medida que yo demando bienes, X1, X2, etcétera, yo llego a un nivel de maximización de la utilidad. Es como decir, el equilibrio del consumidor para esta cantidad demandada de bien. Va a ser este valor que yo obtenga aquí en este punto. Además, el indicador es la utilidad marginal. ¿Sí? En este análisis, la función de utilidad es una curva de indiferencia de este tipo, que está representada por U y muestra un nivel de utilidad que puede ser 100, 200, etc. Pero como ya habíamos dicho, me está mostrando las diferentes combinaciones del bien Y y X que el consumidor puede elegir de acuerdo a su preferencia. Pero cualquiera de estas combinaciones siempre le van a representar un nivel de utilidad igual a 100. Esa es la diferencia entre lo que ya vimos y lo que vamos a ver ahora. Bien, vuelvo entonces al ejercicio inicial. Dice que yo tengo como dato una función de utilidad genérica o general representada por U igual X y Y. Se pide, inciso A, elaborar un mapa de curvas de indiferencia para los siguientes niveles de utilidad. Para U1 igual a 10, para U2 igual a 20 y para U3 igual a 30. ¿Qué más me dice? Y luego representar gráficamente. Y luego graficar. Perfecto. ¿Qué más? Determinar la tasa marginal de sustitución en B. En B me dicen, perdón, determinar la tasa marginal de sustitución XY para
igual a 20 e interpretar el resultado. Interpretar. Bien, eso es lo que me pide. Vamos a resolver el ejercicio, pero para ello vamos a borrar esto. Primero, vamos a graficar. Para graficar, tengo que determinar las funciones de utilidad marginal específicas, porque esta es genérica. Y de acá despejamos cualquier variable. 20. La función de utilidad 1 para la 2. Este es para la 1, para la 2 que es 20. Lo mismo. 20xy, de aquí despejamos y esto va a ser igual a 20 sobre x. Y para la tercera también viene a ser la misma, ¿no? La misma forma de determinar la función de curva de indiferencia específica, que vendría a ser y, y1, y2, y3, 30 sobre x. Estas son las tres funciones específicas con las cuales voy a construir un mapa de curva de indiferencia. Entonces, para ello, acá todavía tengo espacio. Voy a lograr una pequeña matriz donde voy a incluir las tres curvas de indiferencia. La U1, la U2 y la U3 con sus combinaciones de X y de Y. Acá, por ejemplo, voy a tener X y la variable Y, X, Y, X y Y. Para esta primer curva de indiferencia puedo utilizar valores como, por ejemplo, a ver, el mismo valor de 10. 10. Si X, a ver, voy a utilizar por el valor más bajo de X. Para X igual a 1. Y va a ser igual a 10. Para 2 va a ser igual a 5. Para el mismo a ver, voy a tomar un valor más pequeño. Si X fuera igual a 10, esto va a ser igual a 1. Esos serían los tres valores. ¿Por qué tengo que darle tres valores? Tres pares de coordenadas, porque es una curva. Si no, con 2 haya determinado. Para U2, puedo trabajar con 5, puedo trabajar con 10 y puedo trabajar con 20. ¿Sí? Si X es igual a 5, si X es igual a 5, estoy trabajando con este y otra vez con este otro, va a ser igual a 4, esto va a ser igual a 2 y esto va a ser igual a 1. Luego la Y3, voy a trabajar con, a ver, 5, esto va a ser igual a 6, puedo trabajar con 10, esto va a ser igual a 3, y puedo trabajar con un valor mayor de 30. 3. Muy bien, entonces acá tengo el mapa de curvas de indiferencia, porque un mapa de curvas de indiferencia... Pues, dígame.
No es 3, es 1. Aquí tengo, les decía, gracias por la observación. Acá tengo un mapa de curvas de indiferencia. Conceptualmente, un mapa de curvas de indiferencia es lo que representa un mercado, ¿no? Cuando una persona quiere comprar un par de bienes, siempre hemos manejado el ejemplo de una computadora y de una impresora. Yo tengo varias opciones. Esto representa una opción, una segunda, una tercera. Y dentro de cada uno también puedo determinar cantidades. Entonces, continúo. Voy a graficar este mapa de curvas de indiferencia. Para ello voy a utilizar un plano cartesiano, donde los valores máximos de Y, como ustedes pueden, de X, llega a 30. Entonces puedo utilizar intervalos de 3 en 3 para tener 10. Y se pueda ver mejor el gráfico. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. Lo hemos hecho a largo para que se puedan ver de una mejor forma. 3, 6, 9. Podríamos hacer intervalos más chicos, ¿no? Pero como hay valores pequeños, necesitamos este tipo de intervalos. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. De la misma forma tengo en Y valores que van, valores máximos hasta 10. Puedo utilizar intervalos de 2, 4, 6, 8, 10. Representamos primero todos estos pares de combinaciones, que son 3, 1, 10, X1 y Y10. Acuérdense que esto tiene 3 divisiones. Este sería el primer punto. El segundo, 2 de X y Y5. Y1. Esto tiene intervalos de 2 en 2. Y vamos a llegar a 9. Bien, entonces tenemos la primera curva de indiferencia. U1. Luego hacemos estas combinaciones. 5 de X, 4 de Y. 3, 4, 5. 4 de Y. Este es el primer punto. 10 de X, 2 de Y. Este es el segundo. Y el tercero, 21. 20 de X, 1 de Y. U2. Y el tercero, 5 de X y Y6. 10 de X, 3 de Y. Y finalmente 31. Vamos a tener una curva de indiferencia pegadita aquí.
U3. Entonces tenemos U1 para que sea mejor. Vamos a borrar estas divisiones que nos permitan ver mejor el mapa de curva de indiferencia. Entonces ahí tienen las tres curvas de indiferencia, U1, U2 y U3. A esto le llamamos mapa. Un mapa de curvas de indiferencia que me muestran diferentes niveles de utilidad. Un nivel de utilidad de 10, 20 y 30 respectivamente. Ahora, en la segunda parte me dicen graficar. Para graficar, como han visto, hemos utilizado un plano cartesiano para poder representar en forma conjunta las tres curvas de indiferencia que dan diferentes posibilidades. En un mercado, esto asemeja a un mercado, yo puedo demandar diferentes combinaciones de un bien X y un bien Y. Además, dentro de estas diferentes combinaciones puedo obtener diferentes niveles de utilidad. Para que alcance, como ya saben, el mayor nivel, yo también tengo que contar con ingresos y además conocer el precio. Pero generalmente la decisión del consumidor en estas curvas de indiferencia tiene tres características. Son completas. 2, son transitivas. Y 3, cuanto más mejor. ¿Sí? Estos tres elementos se cumplen aquí. Son completas en el sentido de que si yo quiero demandar la combinación A o la combinación B, como están las dos combinaciones en la misma curva de indiferencia, me son indiferentes. A es indiferente a B como B es indiferente a A, por eso son completas. Son transitivas. No es lo mismo estar en A, en B, en C o en D. No es lo mismo los puntos A, B, C o D. Voy a colocar con color verde. Si yo tendría estas cuatro combinaciones A, B, C y D, por lógica elegiría por transitividad siempre D, porque D es mejor que todas las anteriores. Finalmente, cuanto más mejor, ese otro principio, cuanto más mejor, representa también el punto D. Cuanto más bienes obtenga el consumidor, él se va a sentir más satisfecho. Entonces, estos elementos que hemos visto como supuestos se cumplen en estas curvas de indiferencia. Finalmente, el B, el inciso B. Este ejercicio es el análisis del inciso A. Y el B me piden la tasa marginal de sustitución XY para U2. Para U2. Ubicamos la curva de indiferencia U2, que la voy a remarcar, que es esta negra. Esta es la curva de indiferencia. Y me piden calcular la tasa marginal de sustitución. Yo puedo encontrar para 3 puntos esa tasa marginal de sustitución. Si ustedes se fijan, solamente tengo acá definido un punto, que es el punto C, pero puedo encontrar otro punto más. De acuerdo a los datos de la utilidad 2, tengo el primer punto que es 5 de X y 6 y 4 de Y. Estamos hablando de este punto. 5 de X y 4 de Y. Que viene a ser este punto.
5x, que es acá 5, y 4 de y. Entonces estamos viendo este punto, lo vamos a hacer un poquito más claro. A este punto le vamos a llamar CDE. Y hay un tercero, 21. 20 de, que es este punto. Y este es el punto que le vamos a llamar, lo voy a bajar un poquito para crear espacio. Este punto va a ser ABCDEF. Entonces yo puedo calcular la elasticidad precisamente para esos puntos. A ver, déjenme ver la lapicera. Buena. Estamos hablando la tasa marginal de sustitución XY entre E y C. Va a ser igual, en forma genérica, el cambio de Y dividido entre el cambio de X. Acá tienen ustedes el cambio de Y y acá tienen el cambio de X. Este valor es 1. Entonces, el pasar de E a C implica renunciar a 3 unidades del bien Y. Renunciar a 3 unidades del bien Y es menos 3. Para aumentar de 5, ustedes saben que aquí es de X es igual a 5 a 4. 5 de X y 4. Este valor es 5. Entonces estoy pasando de 5 en este segundo a 10. Este segundo punto es 10. Voy a colocar con otro color para que se vea mejor. Este punto es 5 y este punto es 10. Entonces aquí viene el cambio de Y y el cambio de X, que es igual a 5. Estoy aumentando de 5 a 10. Y esto va a ser igual a menos 0,6. Y también podría calcular entre C y E. Por ejemplo, la tasa marginal de sustitución XY entre C y E. La misma fórmula menos el cambio de Y entre el cambio de X. ¿Qué va a ser este triángulo rectángulo? Este de acá. El anterior que calculamos, a ver, hay un pequeño error en el punto E. El punto E es 4 y 10, 2. 10, 2. Aquí hay un error. Voy a marcar el triángulo rectángulo, el que estamos analizando. Este punto es 5, 4. Acá tienen 5, 4. El siguiente 10, 2. 10, 2. El punto C. Entonces aquí es 2. El cambio de Y es de 4 a 2 menos 2. Esto es igual a
0,4. Finalmente, el segundo cambio, el cambio de y, es de 2 a 1, que es menos 1, sobre el cambio de x de 10 a 20. El otro límite es 20 acá. Y1 y x20. Entonces estamos hablando de una relación de un incremento de x en 10. Que esto va a ser igual a menos 0,1. Bien, esos serían los valores que hemos obtenido de la tasa marginal de sustitución y que implican una interpretación. Por ejemplo, acá me dicen la tasa marginal para u igual a 20, interpretar. Voy a interpretar qué representa este 0,4 y este 0,1. Se supone que por la fórmula en el numerador va el cambio de y en el denominador el cambio de x. Si yo tengo un valor de 0,4, estoy suponiendo que cada número está dividido entre la unidad. Por lo tanto, puedo decir de que el consumidor en el punto C está dispuesto a renunciar 0,4 unidades del bien Y para aumentar una unidad del bien X. ¿Por qué digo aumentar? Porque obviamente se está moviendo de arriba hacia abajo. De la misma manera, la tasa marginal entre C y E se está moviendo de arriba hacia abajo. Representa en este caso que él está dispuesto a renunciar 0,1 unidades del Y para aumentar una unidad de X. Entonces, esto da lugar a que a medida que el consumidor se mueve de arriba hacia abajo, su pendiente que representa la tasa marginal de sustitución disminuye. Y acá tiene una clara muestra que va a disminuir. Ahora, esta mañana preguntaba, ¿se puede mover de abajo hacia arriba? Sí, es posible. Es posible analizar un movimiento de abajo hacia arriba, pero la tasa marginal de sustitución ya no sería tasa marginal de sustitución XY, va a ser diferente a la tasa marginal de sustitución YX. Es decir, en este caso, la tasa marginal de sustitución YX sería la cantidad del bien X que el consumidor está dispuesto para aumentar una unidad del bien Y. Si yo me muevo de E hacia, F, perdón, este es el punto F, no es E. Estaremos repitiendo, ¿no? Este es el punto F. Es decir, el punto F. En este caso, si yo me muevo de F hacia E, tendría que utilizar esta fórmula. Porque aquí estoy renunciando a cantidades de X para aumentar más Y. Pero, por definición, se utiliza esta fórmula para calcular la pendiente de la curva de indiferencia, considerando un movimiento de arriba hacia abajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ingeniero, es de B a C o de C a B, va a ser lo mismo, ¿no? Solamente que va a ser invertido el desplazamiento. Correcto. Aquí cuando me muevo de abajo hacia arriba, voy a invertir la fórmula y voy a renunciar, en este caso, a unidades de X para aumentar Y, porque voy aumentando Y, pues, ¿no? A medida que subo, cada vez tengo menos y tengo más Y. Correcta la deducción. Ingeniero, esa curva de indiferencia puede representar bien normal y complementario. No, lo que estamos analizando generalmente son los bienes normales. Hemos visto de que los bienes perfectamente sustitutos y complementarios
no tienen estas propiedades, por eso no se utiliza generalmente para su análisis. A ver, para poder explicar nuevamente, los dos otros casos particulares que existen de curva de indiferencia son las curvas de indiferencia para bienes perfectamente sustitutos, que son curvas paralelas, X y Y. Fíjense que estas curvas tienen 4 características. Son convexas respecto al origen, tienen pendiente negativa, no se intersectan entre sí y representan un conjunto de combinaciones. Estas tienen, de las 4 características que he mencionado, solamente tienen 2, no tienen las 4. Primero, no se intersectan entre sí, correcto. Segundo, representan un conjunto de bienes, sí. Pero lo más importante, la tasa marginal de sustitución X y Y. Si usted quiere ubicar una combinación de pares de coordenadas, aquí la pendiente en líneas rectas son constantes. La pendiente entre este punto A y este punto B es el mismo. Inclusive en la curva paralela, la pendiente va a ser el mismo. Es decir, que no tienen las mismas propiedades que de los bienes normales, los bienes perfectamente sustitutos, donde su tasa marginal de sustitución es igual a, en este caso, 0. Perdón. La tasa marginal de sustitución entre A y B, si nosotros representamos estos cambios, van a ser siempre iguales. Delta Y y delta X van a ser siempre lo mismo. En este caso va a tener una tasa marginal positiva. Y la otra viene a ser las curvas de demanda perfectamente complementarias que tienen esta forma. De la misma manera, no tienen todos los supuestos o requisitos que tienen esta. Esta no tiene 2 pendientes, ¿no? Tiene una pendiente 0 y pendiente, en este caso, indeterminada. Entonces yo no puedo sustituir aquí si quiero determinar en este punto. Quiero analizar este punto A con este punto B. Son insustituibles, no puedo sustituir A. No puedo estar en A y puedo ir a B. Necesariamente los dos aquí se deben demandar en la misma proporción. Es el caso que dijimos, yo no puedo solamente comprar un par izquierdo de zapatos, tengo que comprar necesariamente el derecho más. Entonces no hay posibilidades de sustituir. La sustitución aquí es 0. Yo no puedo sustituir un zapato izquierdo por uno derecho. O si usted quiere, por las características que tiene, ¿por qué tienen, en este caso, un pantalón? Están diseñados para las 2 piernas, porque obviamente son diferentes, ¿no? Entonces, esos bienes generalmente no son sujetos a mucho análisis, como son las computadoras, los software, los alimentos, los equipos electrónicos, que por eso se utiliza más este análisis de las curvas de indiferencia. ¿Alguna pregunta antes de borrar? Bueno, seguimos entonces. Bien, hemos analizado una primera herramienta. Ahora vamos con la segunda, que es la 2, y que tenemos como dato: un consumidor dispone de un ingreso de 300 bolivianos. Ingreso igual a 300 bolivianos o unidades monetarias para generalizar. Y desea demandar 2 bienes, X y el bien Y. Y no sabe cuánto va a demandar. No sabe cuánto va a demandar.
Y si los precios de los bienes son 20 y 15 respectivamente, si el precio de X es igual a 20 unidades monetarias y el precio del bien Y igual a 15 unidades monetarias, ¿qué nos piden? Inciso A. Representar gráficamente la recta de presupuesto y determinar la pendiente. Dos cosas en el inciso A. Primero, tenemos que recordar que una recta de presupuesto nos muestra las diferentes cantidades de un bien Y y de un bien X que un consumidor puede comprar dado su ingreso y el precio de los bienes. Es decir, gráficamente se puede representar a través de una línea recta utilizando un plano cartesiano en el que el eje de las Y representa la cantidad del bien Y y el eje de las X la cantidad del otro bien X que puede demandar. Para graficar rápidamente, en este caso, una recta de presupuesto, utilizo el valor de Y, va a ser igual al ingreso entre el precio de Y. De la misma manera, para determinar el valor de X, voy a dividir el ingreso entre el precio de X. Sabemos que el ingreso es igual a 200 y el precio de Y es 15. También sabemos aquí que el ingreso es 200 y el precio de X es 20. Y esto va a ser igual a 10. 2, 4, 6, 8, 10. Y acá sería 200 entre 15, 25, ¿no? 200 dividido entre 15 igual a 13.33. A ver, déjenme ver el ejercicio. Nos dan 300. Que hay un error. Entonces, 30 entre 2 es igual a 15. Voy a utilizar 3, 6, 9, 12 y 15. 300 entre 15, 20. Acá puedo utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 y 20. Muy bien, entonces la recta de presupuesto va a ser igual a la unión de estos puntos de corte. Este cociente de 300 entre 15 es igual a 20 y 20 entre 2 es igual a 15. De esa manera determino rápidamente la recta de presupuesto, que representa las diferentes combinaciones de un bien X y un bien Y que un consumidor puede demandar dado su ingreso y el precio de los dos bienes. Es decir, acá están todas sus posibilidades de demanda que puede tener con este ingreso. Sin embargo, acuérdense que el ingreso debe ser igual al gasto en este supuesto. Por esa razón, se va a ubicar siempre en A, en B, en C o en D. Nunca se ubicaría en un punto E, tampoco en D. Por esta definición de que el ingreso debe ser igual al gasto. Finalmente, la pendiente, podemos calcular la pendiente obteniendo la tangente, ¿no? Si este es un ángulo beta, tangente del ángulo beta va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, en este caso estamos hablando del valor genérico este y este.
como tiene pendiente negativa, menos ingreso dividido entre el precio de Y, dividido el cateto adyacente entre el ingreso entre el precio de X por la inclinación negativa. Igual, si esto multiplicamos extremos con medios, vamos a obtener menos ingreso por precio de X dividido entre ingreso por precio de Y. Podemos eliminar esto. Y en definitiva, de aquí obtenemos que M, que es la pendiente, es menos precio de X por precio de Y. Viendo este ángulo, ¿no? Y eso dijimos que lo podemos obtener directamente. Si yo quiero calcular la pendiente de esta recta, M1 va a ser igual a menos 20 sobre el precio de Y, que es 15. Precio de X entre el precio de Y, es decir, esto va a ser igual a 1,33. Su pendiente es igual a menos 1,33. Ahora, ¿por qué es importante la pendiente? Porque en un mercado, cuando el consumidor demanda, los precios cambian. Esto se mueve, tiene movimientos de rotación o puede tener movimientos de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, cuando el ingreso aumenta, acuérdense que esta recta tiene como función genérica ingreso igual precio de X por X más precio de Y por Y. Entonces, cuando hay cambios en el ingreso del consumidor, esta recta se desplaza en forma paralela hacia arriba y hacia abajo, si disminuye. De la misma manera, cuando los precios de los bienes cambian, esto tiene movimiento de rotación, rota. Y eso obviamente puede alterar su ingreso. Cuando baja el precio de un bien, manteniéndose constante el otro, el ingreso tiene mayor capacidad de compra. Entonces, lo que nos está mostrando es la pendiente, la relación de los precios relativos. Significa que el precio del bien X representa 1,33 veces más que el bien Y, que el precio del bien Y. ¿Alguna pregunta de esto? Para Bien. sacar la ecuación tendríamos que despejar la Y, entonces, ¿no, ingeniero? Claro, yo les he hecho una demostración a partir de la función de la tangente, ¿no? Esto es una demostración. Y la otra que también les enseñé era de que si yo tengo el ingreso que es igual a 320x más 15y, yo llevo esto a la fórmula de la ecuación general de la recta, porque esta es una recta. Y esto va a ser igual a 300 menos 20x. Como 15 está multiplicando a x, aquí va a ir a dividir. Y, por lo tanto, bueno, m directamente, la pendiente de aquí va a ser igual a menos 20 sobre 15. Que es lo mismo que hemos encontrado aquí. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos con el inciso B. ¿Qué me dicen en B? Representar gráficamente la recta de presupuesto, analizar qué ocurre si solo un precio del bien disminuye a 10, del bien X disminuye a 10 unidades monetarias y determinar la nueva pendiente. Bueno, voy a borrar todo esto para que se entienda mejor. Ya sabemos que la pendiente 1 es 1,33. La pendiente M1 es igual a menos 1,33. Ahora, nos dicen el siguiente escenario. ¿Qué pasa
si el precio de uno de los bienes disminuye. El nuevo escenario es este. El ingreso se mantiene constante, el precio de X baja a 10X más 15Y. Es el nuevo escenario. Muy bien. ¿Qué va a pasar si baja el precio de X? El Y se va a mantener constante. Solamente que aquí va a haber un cambio, pues, ¿no? El nuevo valor, el X2, va a ser igual a 300 dividido entre 10. Esto elimino y me queda igual a 30. Entonces aquí va a haber un movimiento. Vamos a extenderlo esto. Puntos suspensivos. Vamos a colocar 30. 30 de X. Esto va a provocar un movimiento de rotación. Está rotando en este sentido como consecuencia básicamente de una disminución en el precio de X y de mantenerse constante el precio del bien Y. ¿Qué va a pasar cuando existe esta rotación en términos de la recta de presupuesto? Si existe ese giro, esa rotación, el ingreso del consumidor que se mantuvo constante va a poder comprar más unidades del bien X porque bajó el precio. A eso le llaman de que cuando esto ocurre en un mercado real, el salario real se incrementa. Habitualmente conocemos dos salarios. Uno es el salario nominal y el segundo es el salario real. El salario nominal se refiere a la cantidad de, por ejemplo, el salario mínimo nacional, 2.160 bolivianos. Es el salario nominal. Cuando yo mido la capacidad adquisitiva, ¿cuántas cosas puedo comprar? Adquisitiva. Cuando yo mido la capacidad de compra de este salario mínimo nacional, determino el salario real. Entonces, en este caso, si el precio del otro bien se mantiene constante, el ingreso nominal cambia. ¿Por qué? Porque adquiere mayor capacidad adquisitiva. Eso se dice que su salario real aumentó. Su salario real aumenta. ¿Por qué? Porque al bajar el precio yo puedo comprar más. Aumenta la capacidad adquisitiva. Capacidad adquisitiva en este caso va a aumentar. Si bien no va a aumentar la cantidad de los dos bienes, pero ya aumenta la cantidad del bien X. Eso provoca una rotación y también obviamente que va a cambiar la pendiente, que en este caso ahora va a ser igual a precio de X, 10, y precio de Y que no ha cambiado. ¿Sí? Entonces en este caso va a ser menos 0, 10 entre 15, 0,66. 0,66. Ese es el inciso B. El inciso C. En el inciso C también me dan un supuesto. Me dicen, si solo el ingreso se incrementa a 600 unidades, fíjense, ha sufrido un incremento del salario y el precio de los bienes se mantiene constante. ¿Qué va a pasar con esta recta de presupuesto? Bien. Se ha duplicado en términos básicamente de los precios iniciales, ¿no?
Como podrán ver, para calcular el X3, el nuevo punto de corte, yo tengo que dividir 600 entre 20. Y esto es igual a 30. Sigue siendo este punto. Pero, en este caso, el nuevo punto Y va a ser igual a 600 entre 15. 600 entre 15, y eso implica, obviamente, un incremento del doble, a 40. Lo que implica que esto tenemos que aumentar. Para mostrar el cambio que va a provocar $40. Vamos a graficar con otro color para mostrar que esta recta se va a trasladar en forma paralela del original. Quiero que se fijen acá. Esto también va a tener otra pendiente diferente a la segunda y la misma que la primera, porque dos curvas paralelas tienen la misma pendiente. Acuérdense que aquí era 20 sobre 15, que sigue siendo menos 1.33. Pero ha ocurrido algo interesante, y eso es lo que se analiza más adelante, ¿no? Cuando veamos el equilibrio. Esto se llama un movimiento se llama un desplazamiento de la recta de presupuesto. Se ha desplazado en forma paralela al original, producto del incremento en el ingreso, que era 300, ahora es 600, manteniéndose constante el precio de los bienes. Si ustedes se fijan, estos precios se mantienen constantes. Eso representa que, si bien la pendiente es la misma, sin embargo, la capacidad adquisitiva del salario real también aumenta, pero para los dos bienes. Antes compraba solamente 20 de Y 15 de X, ahora compra 30 de X y 40 de Y. Eso también es un incremento de la capacidad adquisitiva del salario. Y en los hechos eso ocurre, ¿no? Cuando se quiere medir el impacto que va a tener en los precios estos fenómenos de incremento del salario, disminución del precio de uno de los bienes, se suele utilizar estas herramientas de análisis para poder determinar el cambio en el índice de precios del consumidor, para determinar los procesos inflacionarios o algún otro fenómeno en la economía. Pero nosotros lo vamos a utilizar básicamente para analizar o para determinar el punto óptimo de demanda de un bien X y un bien Y, que hasta aquí todavía no hemos determinado. ¿Alguna pregunta de esto que hemos hecho antes de borrar? ¿Hay alguna pregunta? Ingeniero, si aumenta el ingreso y me dicen que solo gaste en un bien y no en el otro. Es una posibilidad, ¿no? En ese caso, esto se va a mover, va a tener una rotación, no va a ser desplazamiento. No, aumenta, por ejemplo, aumenta el ingreso, y ese aumento en el ingreso voy a hacer de que esto se mantenga constante y pueda cambiar alguno de estos precios. Pero generalmente los dos movimientos más comunes son las oscilaciones, pues que en el mercado, salvo que existe inflación, no se mueven todos los precios al mismo tiempo. Cuando todos los precios se mueven, se llama inflación. Por eso se dice que la inflación
es un incremento sostenido en el nivel general de precio. Lo que se da generalmente en un mercado son estos casos, por eso se analizan, que el precio de un bien aumenta, los otros se mantienen constantes. Repito, los casos más usuales de análisis son estos que estamos viendo, pero es posible que se dé un caso eventual, lo que está preguntando usted, o cuando existe inflación. Cuando existe inflación, todos los precios cambian, ninguno se mantiene constante. Pero son situaciones, obviamente, de situaciones no normales, sino más bien son anormales. Lo más normal es de que en el mercado aumente el precio de las computadoras. Y como hay una relación de complementariedad con las impresoras, puede afectar ese incremento en la disminución de la demanda del bien impresoras. ¿Sí? O puede ser de que la empresa venda dos bienes que no afecte este ingreso, sino solamente afecte a uno, que también es posible. Por ejemplo, cuando hay cambios en el ingreso, dependiendo del monto del incremento del ingreso, puede ser de que el consumidor dirige ese dinero a comprar más alimentos, como está ocurriendo ahora, y menos computadora, menos televisores de plasma, menos vehículos, ¿no? Entonces, el impacto no siempre es el mismo, va a depender inclusive del tipo de bien que tengamos. Bien, chicos, vamos al ejercicio número 3. Ejercicio número 3. En el ejercicio 3 ya integramos a las dos herramientas que hemos desmenuzado anteriormente, la curva de indiferencia y la recta de presupuesto. Ahora los vamos a juntar los dos para poder determinar lo que nos interesa aquí, ¿no? Para eso se utiliza estas dos herramientas, para determinar el equilibrio del consumidor, cuánto debe comprar en un mercado, ¿no? Tomando en cuenta básicamente que su decisión es transitiva, es completa, su decisión es cuanto más mejor, etc. Esas decisiones tienen que dirigirse a demandar bienes que maximicen su utilidad. ¿Y qué se entiende por maximizar su utilidad? Que satisfagan plenamente al consumidor la compra de esos bienes. Entonces, para ello, vamos a utilizar estas dos funciones de la recta de presupuesto y la curva de indiferencia en este ejercicio. ¿Cómo se plantea el ejercicio del práctico? Dice, dada la siguiente función de utilidad, nos da una función de utilidad genérica, U igual a X y Y, que representa las preferencias de un consumidor entre un bien X y un bien Y respectivamente. Y suponiendo que cuenta con un ingreso igual a 200 unidades monetarias. Determinar, con estos datos, determinar, inciso A, las cantidades del bien X y del bien Y que maximizarán su utilidad, que maximicen esta utilidad, es decir, que maximicen U, que es una función de utilidad, que maximicen U por diferentes métodos. Por diferentes métodos. Por diferentes métodos, sabiendo que el precio de los bienes indicados anteriormente es precio de X igual a 4 y precio de Y igual a 2. Muy bien. Esos son los datos para el inciso
A. Bien, veamos ahora. Si nosotros armamos los datos del ejercicio de una manera ordenada, vamos a tener U igual a XY, el ingreso que es igual a 200, igual 4 de X, más 2 de Y. En realidad el ejercicio se ha resumido a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? X y Y, que es lo que tengo que resolver. Acá tengo una ecuación y una segunda ecuación. ¿Cómo determino las cantidades de X y de Y? Hay varios métodos para poder obtener las cantidades de X y de Y, pero hay uno que es muy particular y muy útil para funciones, por ejemplo, no sencillas como esta, porque esta U, como les decía en una anterior clase, puede cambiar. Por ejemplo, podría ser igual a 3, 1/3 o 1/2 por Y 2/3. Por ejemplo, esta es una función ya de utilidad compleja, no es sencilla. Esto vamos a resolver al final. Entonces, ¿qué método aplico? Vamos a conocer 4 métodos. Y dentro de esos 4, el más útil es este que vamos a ver y que se deriva básicamente del punto de equilibrio, porque cuando me piden que determine X y Y, tengo que maximizar la utilidad o tengo que lograr el equilibrio, en otras palabras. Lograr el equilibrio del consumidor o del comprador, el equilibrio del consumidor. A eso se le llama maximizar la función de utilidad, lograr el nivel de utilidad de curva de indiferencia más alto posible. Ustedes saben bien de que en un mercado existe un mapa de curva de indiferencia. Maximizar la utilidad es como con la restricción que tengo, que es mi salario, puedo llegar a U3, que es el nivel de mayor nivel de utilidad. ¿Cómo puedo llegar? Obviamente, a través del análisis matemático vamos a lograr determinar estas cantidades, pero en forma gráfica serían representadas por este nivel. Este es el punto de equilibrio que me determina la cantidad óptima de Y, si ustedes quieren Y equilibrio, y X de equilibrio en un plano cartesiano y X. Bien, voy a retomar, voy a explicar antes el análisis matemático que me va a permitir aplicar un método que se llama método de las utilidades marginales. Utilidades marginales. El método de las utilidades marginales. Voy a colocar como aquí el A1. Pero si les digo que el método de las utilidades marginales utiliza este supuesto, que la utilidad marginal de X sobre el precio de X igual a la utilidad marginal de Y sobre el precio de Y. Si les digo que utiliza esto, van a decir, ¿por qué utiliza? ¿Cuál es la razón por qué utiliza esta igualdad para encontrar las cantidades de X y Y óptimas en el punto de equilibrio? ¿Cuál es la razón? Este se llama el principio equimarginal. Principio equimarginal. Y que muestra que el consumidor, a la hora de demandar un bien para maximizar su utilidad, debe demandar hasta donde la utilidad marginal del bien X que obtenga por unidad monetaria gastada en este bien sea igual a la utilidad marginal que obtenga por unidad monetaria gastada en este bien, si es que en el mercado existen solamente dos bienes, como en este caso, ¿no? Pero ya saben que se utiliza esta fórmula, pero yo voy a deducir por qué.
Si estamos buscando el equilibrio del consumidor, es que es donde se maximiza la utilidad, voy a partir de que en equilibrio, en este punto de equilibrio, la pendiente de esta recta de presupuesto que se llama tasa marginal de sustitución XY es igual a tres formas de obtener. La primera, menos delta Y sobre delta X. La segunda, derivada de Y sobre X, respecto a X. Finalmente, menos utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y. También sabemos que la pendiente de la recta de presupuesto aquí es M, y esto es igual a menos precio de X sobre precio de Y. Como ambos son iguales en este punto de tangencia, las pendientes son iguales entre esta curva de indiferencia y esta recta de presupuesto, puedo decir que la tasa marginal de sustitución XY va a ser igual a M. Pero sabemos que la tasa marginal se puede representar de cualquiera de estas tres formas. Por ejemplo, si utilizo esta, utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y, igual a menos precio de X sobre precio de Y. Obtengo esta igualdad ordenando simplemente, como ambos están con signo negativo, los multiplico por menos 1 y me va a quedar que utilidad marginal de X, esto traigo al denominador, precio de X igual utilidad marginal de Y sobre precio de Y. ¿Sí? Nivel de la batería baja. A ver. Bien, hasta donde se acabe la batería. De ahí sale esta fórmula, chicos. De ahí sale esta fórmula que se aplica para resolver este tipo de ejercicios. Es el principio equimarginal. Que se fijan. Si se corta, que no lo tengo aquí mi cargador, si se corta terminó la clase, vamos a ir hasta donde nos dé la batería. Bien, entonces el método de las utilidades marginales utiliza este principio equimarginal y ya les he explicado de dónde sale. Entonces, ¿cómo determina estas cantidades? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, este método parte primero encontrando la utilidad marginal de X, que es igual a la derivada de la función de utilidad u la derivada parcial respecto a X, que va a ser igual a Y. Si derivamos U, aplicamos la derivada parcial de U respecto a X, va a ser igual a Y. Lo mismo, utilidad marginal de Y va a ser la derivada de U, la derivada parcial de U respecto a Y, y esto va a ser igual a X. Luego estos datos reemplazamos en la fórmula, reemplazando valores. Reemplazamos aquí. Aquí vamos a tener la derivada de la utilidad marginal de X es Y. El precio de X es igual a 20. Precio de X dice. Igual la utilidad marginal de Y, que es X. Y el precio de, el precio de Y es 2. Este es 4. De ahí puedo despejar cualquiera de las variables, Y o X. ¿Cuál es más fácil despejar? ¿Cuál está más fácil? Para La tener Y. Despejamos Y y va a ser igual a 4x sobre 2. Por lo tanto, Y es igual a 2x. Este es un valor 3 que le voy a llamar 1, 2, 3. ¿Qué estoy haciendo? A partir de este método, voy a convertir esto en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.
utilizando este método. Ahora, como ya tengo el valor de y, voy a reemplazar. Reemplazando valores, 3 en 2. Tengo acá 200 igual a 4x más 2, el valor de y. El valor de y que hemos encontrado es 2x. 2x. Por lo tanto, vamos a tener aquí 200 igual a 4 más 4, 8x. Y de aquí el valor de x es igual 25, 200 entre 8, 25. Ya encontramos un valor que estamos buscando, que es este de aquí. ¿Cómo encontramos? Si este le llamamos 4, reemplazando valores, 4 en 3. Y tenemos y igual a 2, el valor que hemos encontrado de x, que es igual a 25. Por lo tanto, de aquí sale la nueva cantidad de y de equilibrio, que va a ser igual a 50. Entonces aquí estamos demostrando que la cantidad óptima en equilibrio, partiendo de este supuesto de equilibrio, la cantidad que debe demandar el consumidor para estar en equilibrio o maximizar su utilidad es 25 de x y 50 de y. Y eso podemos hacer una verificación, ¿no? Verificación. Podemos estos valores reemplazar en esta ecuación. 200 igual a 4 de x, que es igual a 25, más 2 de y, que es 50. 200 es igual a 200 acá. Eso significa que sí está gastando todo su ingreso el consumidor. Acuérdense que esto debe ser igual a G. Esta recta de presupuesto debe ser el ingreso igual al gasto. Ahí está igualado. Es una forma de verificar si estos valores están bien. Y la otra es encontrando la tasa marginal de sustitución en el punto de equilibrio, que debe ser igual a la pendiente de la recta de presupuesto. Si nosotros sacamos acá la pendiente, va a ser 4 entre 2, 2 menos 2. Acuérdense que la pendiente se obtiene dividiendo el precio de X entre el precio de Y. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, ingeniero, está claro. Perfecto. Entonces lo vamos a ver aquí por... A ver cuánto tengo de batería. Estoy listo. Estamos todavía en tiempo, ¿no? Por favor, activen su camarita para controlar la asistencia antes que se muera. Listos. Los congelo. A ver, no lo tengo más. Hoy. Bien, gracias chicos. Nos vemos el día miércoles.